Hola, buenas. Hoy os traigo al canal un coche que me habéis pedido muchísimo. Quizás sea uno de los coches que más me estáis pidiendo, el Ford Focus 2016. Es un coche de tamaño bastante pequeño para el interior que tenemos. El interior es muy espacioso para las dimensiones que tenemos. 4,4 metros de largo más o menos, 1,47 de alto, de espejo a espejo muy poquito más de 2 metros. Es un coche bastante compacto y ahora veréis el interior tan grande que tiene. Quiero agradecerle al concesionario de Ford Galmotor, grupo oficial de la marca en Galicia. Podéis ver toda la información sobre el grupo en el link que os dejo en la cajita de descripción, por dejarme grabar el Ford Focus para el canal. Así que vamos a empezar. Cuando abrimos las puertas nos encontramos con la primera curiosidad. Si os fijáis, se expande una pestaña que nos va a evitar que golpeemos la puerta contra las paredes. Hay gente que realmente lo necesita. En cuanto nosotros cerramos, ya se guarda. Lo mismo con las puertas traseras, ¿vale? Esto es para todas las puertas igual, para que no golpeen en las paredes. Vuelvo a repetir, hay gente que realmente lo necesita. El habitáculo es confortable. Tenemos un salpicadero bastante elevado y bastante echado hacia adelante, lo que nos produce una sensación como de confort, como de estar en un lugar muy confortable. Sillones, regulación en altura, distancia y regulación de la inclinación del sillón. Los sillones son bastante envolventes, tanto en la parte inferior como en la parte superior, pero son bastante acolchados, es decir, no son esos sillones que son muy duros, muy rígidos, que nos van a molestar mucho si somos personas voluminosas. En este caso no va a haber ese problema. Esta sería la regulación máxima y esta sería la regulación más acercada o la regulación mínima. Pero si lo dejamos regulado para una persona de estatura media, 1,75, como veis, es un coche bastante cómodo. En altura nos queda más o menos sobre 15 centímetros para llegar al techo. Es un coche bastante alto y eso que lo tengo en una postura bastante alta, ya que a mí me gusta ver bien la parte delantera de los coches. Y este coche, al tener un morro bastante pronunciado, pues tendría que ir un poco más alto. Pero bueno, para una postura de una persona de tamaño medio, como os decía, lo vamos a dejar así, ¿vale? Regulación del volante telescópica. Como veis, una postura muy cómoda. Y como os decía, tenemos el Ford Focus. Esta es la versión Titanium, es una versión intermedia, no es ni la más baja ni la más alta, y en equipamiento prácticamente está sin extras. Tenemos llantas, paquete de fumador y rueda de repuesto, me parece. Y los guardapuertas que os enseñé me parecen algo súper curioso. Y como os decía, hay mucha gente que los necesita, ¿vale? Para no rayar las puertas. Incluso hay gente que le pone ese borde feo y demás, y así pues evitamos ese borde, como os decía. Los sillones, como veis, son envolventes, pero blanditos. No son esos sillones envolventes y rígidos, ¿vale? Son un pelín más rígidos en la parte inferior, pero como veis, no son tan rígidos. El salpicadero, como os decía, está bastante elevado y bastante echado hacia adelante, lo que nos puede dar una sensación como de estar acogido o arropado, ¿vale?, entre los mandos del Focus. Bueno, ahí tenéis la consola central, pero bueno, nos vamos a parar con todo. Para empezar, la puerta. Tenemos iluminación en las manillas, manillas de aluminio, cierre. Tenemos plástico blando en la parte superior y tela colchada en los laterales. Luego tendríamos por aquí plástico duro y en la parte inferior más plásticos duros. Equipo de sonido, regulación de los retrovisores exteriores y podríamos abatirlos simplemente pulsando ese botón si tuviéramos el coche encendido. Aquí tenéis la llave, apertura, cierre y apertura del portón trasero, ¿vale? Pulsamos 2 veces y se desbloquea el portón trasero.
No hace falta ponerla en ningún sitio, la vamos a dejar, por ejemplo, por aquí, y simplemente tenemos que pulsar este botón. Vale, ahí tendríamos encendida la electrónica del coche. En la parte izquierda, iluminación. Esta sería la iluminación de estacionamiento, iluminación antiniebla, regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro, ¿vale? Si la quisiéramos bajar, como veis, menos iluminada, o subir y subir el brillo de la iluminación del cuadro. Luces largas y 4 intermitentes. Tomas de ventilación. Parte superior, plástico acolchado, ¿vale? En goma acolchada. Bastante acolchada, la verdad. Y tenemos bastantes formas a lo largo de todo el salpicadero. Volante de cuero, muy acolchadito. Y en la parte izquierda tendríamos la botonera para movernos por la pantalla central, como veis. Botonera para el control de velocidad. Y botonera para el volumen, comandos por voz y teléfono. Como os decía, intermitentes. Y a la derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. En cuanto al cuadro, es un cuadro sencillo. Podemos ver el ordenador de a bordo. Vale, aquí nos moveríamos por las zonas que quisiéramos ver. Información. Vale, y ahí podríamos ver la información del coche y los ajustes. Asistentes de conducción. Ajustes del vehículo. MyKey y pantalla. Pero bueno, tampoco me quiero parar demasiado con ello. Pero como veis podemos ver todas estas informaciones en la pantalla central. Vamos a dejarlo en ordenador de a bordo. Y ahí podemos ver pues consumos medios, autonomía, tiempo de viaje, velocidad media. Pero bueno. Tomas de ventilación, regulación de la intensidad de la toma de ventilación. Y aquí tendríamos el sistema multimedia. Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción un link para que podáis ver el sistema multimedia en profundidad. Todas las funciones, opciones, todos los menús, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo a este sistema multimedia en profundidad. Calidades de los botones y de los acabados, que siempre me lo estáis pidiendo. Vale, ahí podéis ver. Es un tacto bastante suave. Y en la parte inferior tendríamos climatizador. Lima bizona. ¿Vale? Potencia, modo automático, apagado o encendido, diferentes zonas, recirculación, aire, y luego tendríamos el lado derecho. Bastante bonito, bastante visual y bastante simple. ¿Vale?
Aquí tendríamos la potencia, pero bueno, lo podríamos apagar de esa manera. En la parte inferior, USB, toma de 12 voltios. Tenemos el asistente de parking, el Partronic y el botón del Auto Start Stop. Para meter marcha atrás, tiramos hacia arriba, la palanca, y así pondríamos marcha atrás. Guardapolvos en cuero, base de aluminio, cromados. Como veis, es un coche con bastante cromado. Doble portabebida o cenicero. Este coche tiene el pack de fumador, por lo que tendríamos un cenicero, ¿vale? Pero ahí podríamos tener o un hueco bastante grande o, si quisiéramos, lo podríamos incluso cerrar, ¿vale? Vamos a quitar esto y lo podríamos cerrar si quisiéramos tener guardadas las cosas y demás. Luego podríamos mover los portabebidas si quisiéramos tener más huecos o menos, dependiendo de la función que le queramos dar al espacio. Freno de mano con cuero acolchado, guardapolvos en cuero y la parte delantera de aluminio. Me he dado cuenta de que todos los cromados no son cromados de plástico, sino que es aluminio. Me gusta ese detalle. Reposabrazos con cuero acolchado, podemos regularlo hacia adelante. Y luego tenemos en la tapita inferior toma de 12 voltios, USB, auxiliar y cargador de SD para el sistema multimedia. Está muy bien. En la parte superior tendríamos iluminación completa, iluminación con las puertas abiertas o iluminación solo delantera, ¿vale? Portagafas, alarma, el micrófono para manos libres y tendríamos retrovisor con todos los sensores. Detrás tendríamos sensor de luz, lluvia, espejos con iluminación, tiradores, materiales de goma colchada y aquí tendríamos la guantera, ¿vale? Como veis, una guantera bastante profunda. Vamos a ver cómo suena, vamos a encenderlo para ver el sonido tanto interior como exterior. Y la entrada en las plazas traseras tenemos, como veis, el pilar bastante elevado. Es un coche que está bastante elevado en la parte trasera, por lo que ganamos altura en el pilar. Cómodo, como veis, para entrar y salir del coche sin tener ningún problema. La plaza central quizás es un poco justa para una persona de estatura media, pero 4 personas en este habitáculo van muy bien. En altura, 4 dedos hasta llegar al techo. Es un coche bastante alto en las plazas traseras. Yo creo que hasta una persona de aproximadamente 1,85, 1,88, por ahí no habría problemas. A partir del 1,90 m quizás sí que iría un poco justo, pero bueno, que es un coche muy alto para lo que estamos acostumbrados a ver en las plazas traseras. Y en las plazas traseras, como os comentaba,
tenemos bastante espacio. Los sillones hacen la forma hacia adentro, lo que nos da bastante espacio. Pero sí que en la parte inferior, como os comentaba, está como más recortado y ganamos bastante, tanto en altura como en distancia, para que no nos toquen tanto los pies en la parte delantera. Algo incómodo en ciertos coches, que tenemos espacio en las rodillas, pero no tenemos espacio suficiente en lo que son los pies y vamos tropezando, y es algo que no es demasiado cómodo, pero en este para nada. Tenemos en la parte trasera un hueco para guardar algunas cosillas y, como veis, a lo que me refería, ¿vale? Tenemos espacio, pero en los tobillos podemos levantarlos, tenemos suficiente espacio, ¿vale? Como veis, tenemos espacio suficiente tanto en los pies, en distancia, en profundidad, lo que nos puede dejar jugar mucho con los pies. Un hueco en la parte inferior, parte delantera, como veis tiene bastante forma tanto para el copiloto como para el piloto, lo que nos hace la sensación que os comentaba. La puerta, tendríamos plástico duro, tela colchada, elevalunas eléctricos, los tiradores en cromado, equipo de sonido, un huequecillo. Como veis, la plaza central quizás sería un poco justa si quisieran ir 5 adultos, o sea, 3 adultos en la parte trasera, ¿vale? Así os hacéis una idea del espacio que tendríamos. Tercer reposacabezas, que algunos coches no lo traen. Reposabrazos con portabebidas, doble ISOFIX, tanto en el asiento de la derecha como en el asiento de la izquierda. Y en la parte superior tenemos iluminación izquierda y derecha. El portón, como visteis, lo podemos desbloquear a través de la llave, o debajo de la insignia tenemos un botón, lo pulsamos y desbloqueamos el portón. En cuanto lo desbloqueamos, se enciende la iluminación de posición, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Ahí podéis ver el espacio con una maleta de medidas de dimensiones de estas que podemos meter en el avión sin problema ninguno, medidas estándar. Y ahí la tenéis de pie, ¿vale? Para que la podáis comparar con las dimensiones. Parte inferior, rueda de repuesto, ¿vale? Ese es un extra que tenemos en el coche, si no nos traería kit antipinchazos, huecos varios, iluminación. Y como veis, ahí tenéis las dimensiones. Es un coche muy grande. En cuanto abatimos los asientos, tenemos muchísimo espacio. Y lo bueno, que tenemos un hueco bastante grande en el portón trasero de carga. Y si os fijáis, tenemos una forma curiosa en el lateral del coche. Como que marca mucho la parte posterior, ¿vale? Y el foco lo redondean y lo sacan un poco. Es bastante curiosa la forma de este coche, sobre todo la parte trasera. Este Focus es un restyling que hizo Ford en 2015 de la versión de 2011. Aunque no es una nueva generación, los cambios son unos cuantos. Cambios en motorizaciones, mejoras de la suspensión, dirección y una nueva caja de cambios para reducir un poco los consumos. Cambios para adaptarse al Euro 6. Las novedades generales son la implementación de unas branquias automáticas que tienen el frontal, para regular el flujo de aire que entra en el motor, para mejorar la aerodinámica en los momentos que no necesite tanta refrigeración.
Varía el paragolpes delantero, un poco más ancho y bajo, y la estética general de la actualización lo hace más moderno. Existen 3 acabados: el sedán de 4 puertas, con el portón del maletero que no se abre con el cristal. Esta versión no está disponible en España, pero sí en otros países. La versión que estamos viendo, que sería una berlina, desde 13.750 euros, y por último el Sport Break, o versión familiar, desde 14.325 euros. Están disponibles en 4 acabados, en 6 si contáramos con el ST y RS, pero de esas 2 versiones trataré de hacer un vídeo en otra ocasión. Las versiones son Trend, Trend Plus, Sport y Titanium. De serie, la Trend incorpora aire acondicionado, airbags frontales, laterales y de cortina, ESP, ABS, EBA, asistente de frenada en pendiente, levalunas delanteros, eléctricos, pantalla del sistema multimedia de 4,2 pulgadas, 6 altavoces y mandos en el volante o ordenador de a bordo, entre otros. Desde 14.875 euros el Trend Plus. A mayores, con la equipación del Trend normal, tenemos climatización automática, control de crucero y limitador, reposabrazos, rueda de repuesto mini o antinieblas delanteros. Desde 16.425 euros tenemos la versión Sport, llantas de 17 pulgadas, pinzas de freno rojas, spoiler trasero deportivo, defensa delantera y trasera y faldones con difusores deportivos, suspensión deportiva, asientos delanteros deportivos o retrovisores exteriores térmicos. Y por último, este acabado del vídeo. Por lo mismo que cuesta la versión Sport, el Titanium incorpora pantalla de 8 pulgadas, Xenon, luces traseras y de día en LED, parrilla frontal cromada, climatizador bizona, arranque sin llave, elevalunas eléctricos traseros, sensores de luz y lluvia, retrovisor interior fotosensible, palanca de cambios en cuero o reposabrazos traseros son algunas de las mejoras. En motorizaciones este Focus puede adquirirse dependiendo del acabado y versión, empezando por el 1.0 EcoBoost. De una manera rápida, los motores EcoBoost son motores de inyección directa de gasolina, inyectan combustible a alta presión dentro de la cámara del cilindro, y el resultado es que un motor de V6 rinde como un motor V8, con unos consumos un 20% más bajos. Como iba diciendo, el 1.0 EcoBoost de 100 y 125 caballos con un cambio de 5 y 6 velocidades respectivamente. El 1.5 de 150 y 180 caballos, ambos manuales de 6 velocidades, y el 1.6 TI VCT de 117 caballos manual de 5 velocidades con LPG o gas licuado, y de 125 caballos con un cambio automático de 6 velocidades Power Shift. Los consumos varían entre un 4,6 y 6,3 litros cada 100 kilómetros, y en diésel todos son Duratorq TDCi. El 1.5 con 95 o 120 caballos, el 1.6 con 95 o 116 caballos y el 2.0 con 150 caballos, tanto en manual de 6 velocidades, al igual que todas las versiones en diésel, o este último motor con un cambio automático de 6 velocidades, con unos consumos en diésel que rondan entre el 3,8 y 4,5 litros cada 100 kilómetros. Y eso ha sido todo sobre el nuevo Ford Focus. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Hola, buenas. Hoy os traigo... Como veis, es un coche bastante alto en el interior. No, eso no me convence. Y el interior, como veis, como os comentaba, y ahí podéis ver, al no golpearlo contra la pared, no, es ideal para esas personas que quieren ir, por ejemplo, no. Christopher, por Dios. A ver, es un coche bastante alto. No. Tenemos guardapolvos. ¿Guardapolvos?